Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad Cannabis y Neurodesarrollo, Impactos de la Intoxicación. Bueno, hoy contamos con los amigos y voy a presentar por orden de exposición, por eso presento primero al doctor Gabriel Rossi, médico psiquiatra, pediátrico y secretario nacional de drogas, y a la profesora doctora Alba Negrín, que es jefa del Departamento de Toxicología de la Universidad de la República y presidenta de la Sociedad de Toxicología. Así que bueno, empieza Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es que podamos, hacer dos presentaciones, una media hora cada uno. Les pedimos que nos interrumpan, que podamos intercambiar. Para nosotros el tema del consumo de cannabis, del neurodesarrollo, tiene que ver mucho con el tema de la política pública y con el tema de la clínica, ¿no? En ese sentido, tenemos como pensado desde la Secretaría de Drogas en este año hacer una campaña vinculada a todo lo que tiene que ver con el consumo adolescente, y en ese sentido un poco toda esta presentación tiene como el sostén un poco de las ideas que tenemos para que articulen parte de la campaña, porque no va a ser solo sobre cannabis, va a ser también sobre alcohol y bebidas energizantes, que estamos trabajando mucho en ese tema. Pero bueno, quería comentarles algunas cosas con relación al tema del cannabis específicamente. El otro día estaba leyendo un artículo y que hablaba de esto, que no lo había visto de esa manera, que es el tema de la alfabetización científica. Me pareció interesante, ¿no? Que esto de saber más que lo básico, ¿no? Digo, y muchas veces nos enfrentamos a esto está como muy de moda decir que toda la política pública es basada en la evidencia, ¿no? Digo, como algo que pasa a ser bastante manido y está bien, pero el tema es decir qué es la evidencia y qué es el tema de lo científico cuando estamos hablando, y va más allá de enunciar las cosas, sino tratar de comprender los complejos situaciones de las que estamos hablando y los métodos científicos de lo que fue esta investigación determinada para aseverar lo que estoy diciendo. Acá pasa mucho esto del cherry picking, ¿no? En donde yo elijo la investigación que se enganche con lo que yo estoy diciendo, y entonces eso realmente le da como una celeridad y una importancia a lo que estoy diciendo, y a veces esta investigación que yo elegí no necesariamente es un robot. No es un metaanálisis, es algo de pocos casos, pero justo se engancha con lo que yo digo, entonces me viene bárbaro, ¿no? Digo, pero me parece que tenemos que tener en cuenta esto de que la ciencia es un proceso comunitario, ¿no? Esto tiene que ver con que tienen que engancharse las decisiones personales con la situación de un debate político, y también un debate político que tiene que ver también con esto de la interacción con la ciencia, la interacción con la política pública y todo lo que hacemos como comunidad, como ciudadanos, ¿no? En esto del neurodesarrollo, que es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales y ser influenciado por el medio ambiente, bien importante esto del medio ambiente, ¿no? Digo, tenemos que... ahora pues lo voy a utilizar un poco más. Esto me parece que es como bien importante, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que hablamos con mamás, hablamos con papás, y siempre se acuerdan, mi hijo pesaba tanto y de perímetro craneano tenía tanto de dimensión, ¿no? En general habla de los 35 por ahí, ¿no? A mí me parece como bien interesante esto de pensar en que desde el nacimiento hasta los 3 años, la persona crece 15 centímetros. Es un montón. De los 3 a los 11 solo crece 3 centímetros más. Y de los 11 al adulto crece 3 más. O sea que el crecimiento enorme se da de los 0 a los 3. Esos cabezones, esas cabezonas que son chiquitos pero que son muy cabezones, tienen una dimensión desde el punto de vista de la circunferencia craneana
de ese cerebro que es muy, muy cercana a lo que va a ser cuando tenga 80 años. Bien interesante desde el punto de vista de lo que es el desarrollo, ¿no? Y del momento del desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo, tenemos muchas interacciones. La actividad genética, la actividad neural, el comportamiento y todo lo vinculado al ambiente. Y esta interacción genera esto que hablamos del neurodesarrollo o con algunas situaciones que lo pueden beneficiar y con algunas situaciones que van en sentido contrario. Los periodos sensibles del cerebro son como el vidrio soplado. Hay una serie de Netflix que está buenísima que tiene que ver con gente que hace y trabaja el vidrio soplado. Lo que tienen que ser es muy rápido para hacer esto, porque el vidrio soplado rápidamente se queda así, ¿no? Nosotros, todos los que estamos acá y los que nos están viendo por Zoom, estamos todos así, ¿no? Duros como un frasco, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros trabajamos muchas veces con adolescentes que están en esta etapa. Trabajamos con niños de 0 a 3 años que están en esta etapa. Que no los podemos trabajar de la misma manera que vamos a trabajar a los frascos, ¿no? Yo esto siempre lo digo medio en broma, medio en serio, que mis compañeros, mis amigos que son psiquiatras adultos, trabajan con los frascos. Yo trabajo con esta parte. Y que de alguna manera, para lo que tiene que ver con la práctica clínica y con los logros y lo que uno puede aspirar, también es súper importante, porque uno ve cambios realmente espectaculares cuando trabaja en esta etapa y a nosotros nos pueden arreglar un poquito, ¿viste? Sacar un poco de lustre, pero poca cosa. Entonces, tenemos como dos ventanas de oportunidades, entre los 0 y los 3 años y entre los 9 y los 14, que son distintas. Estos periodos ventanas no quiere decir que en los periodos que no son ventanas no pueden haber cambios, pero es un periodo donde recibir estímulos genera la posibilidad de desarrollarse en forma óptima, porque tiene que ver con los cambios neuroplásticos que ahora vamos a ver, ¿no? Y son tiempos en donde la influencia ambiental es más importante que los otros. La primera ventana de oportunidades está entre los 0 y los 3 años. Esta primera ventana de oportunidades, tenemos, esto lo habíamos visto, el cerebro ya tiene casi un 90% del volumen que va a tener a los 6 años, a esta altura, va a tener a la adultez, ¿no? La maduración se puede lograr a los 30 años, esto también como esta definición de la adolescencia, cuándo empieza, cuándo termina. Bueno, acá hablando de la maduración también, hay gente que dice 25 los varones, 23 las mujeres, 30 años, pero estamos hablando de que es mucho más allá de los 18 años sin la menor duda. En el proceso de adaptación, tenemos la primera situación, es lo epigenético. Los genes escuchan al medio ambiente, ¿no? Como un esquema en esos de los 0 a los 3 años, ¿no? Uno de los mecanismos centrales vinculados al tema del neurodesarrollo es lo epigenético, en donde los genes, lo que yo traigo de herencia, escuchan al medio ambiente y se expresan o no. No podemos cambiar los genes heredados, pero sí podemos modificar la manera o la frecuencia con que las neuronas utilizan un determinado gen. Me parece como interesante esto de que de alguna manera cada proteína se expresa de acuerdo con un libro de instrucciones que trae, y uno puede llegar a poner determinados marcadores en este libro de instrucciones que están vinculados a todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Acá, y en el tema de política pública, y en el tema de impacto en la política pública, tenemos un gran enemigo que puede llegar a ser la prensa en esta situación, ¿no? El apego, por ejemplo, tiene muy poca prensa, ¿no? Tiene mucho más prensa que yo diga 8 y el cuentito del 8 o el 9, ¿no? Digo, al otro día que Brioso había dicho lo de 8, todo el mundo diciendo 9, 8, ¿no? Eso tiene un impacto bárbaro, pero hacer una charla sobre apego no viene un periodista, ¿no? Y sin embargo,
más allá de lo que aparezca o no aparezca en los medios de comunicación, el apego es algo, este vínculo que es determinado con determinada persona, que puede ser el padre, que puede ser la madre, o que puede ser alguna otra persona relevante para este niño, para esta niña, que está creciendo, es fundante de los años venideros. Un apego inseguro es fundante de una situación en donde va a tener más riesgo en su desarrollo que si tiene un apego seguro. O sea, que si nosotros hacemos un trabajo específico en mejorar elementos que tienen que ver o promover el apego seguro, o trabajar específicamente con madres que tienen vínculos de apego inseguro o elementos de apego inseguro y poder modificar eso con sugerencias desde la afuera, esos son programas de prevención basados en la evidencia y que son muy preventores de drogas, de autolesiones, de lo que vos quieras, que tiene que ver con los riesgos, ¿no? Y esto me parece que tiene que ser parte de la política pública y lo tenemos que entender de esa manera, más allá de que no tenga precio. La idea de esto de los 0 a los 3 años es como pensar que estamos construyendo la casa, ¿no? Como la idea es, estamos armando esta casa, ¿no? Se está armando y tiene que ver mucho con qué pilares tenía genéticamente y cómo se está armando con este ambiente que tiene. Acá, también en esto estábamos hablando recién del apego, juega mucho el estrés, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cortisol, todo tiene que ver con estas situaciones de seguridad o inseguridad, y estas bebas, estos bebés, pueden llegar a tener a estas alturas, entre los 0 y los 3 años, un ambiente que sea un ambiente estresor o un ambiente predictivo cálido. Y esto genera cerebros diferentes. Esto no es, y toda esta charla no tiene que ver con que centremos estructuralmente todo lo que pasa en el cerebro, no es la idea. Pero evidentemente hay cosas del cerebro que tenemos que tener en cuenta porque modifican, cambian y hacen que nuestra vida de relación tenga un impacto distinto o no. En este caso, si sabemos que el estrés tóxico funciona como un Pac-Man, ¿no? Y se come pedazos de la neurona. Una neurona deteriorada tiene menos dendritas, tiene menos conexiones, tiene menos sinapsis con otras. Entonces, evidentemente, esto del estrés genera cambios que hay que tener en cuenta. Hay muchas investigaciones que hablan de esto, que tiene que ver con las experiencias adversas en la infancia. Esto puede ser abuso, maltrato, situaciones de nutrición, varias situaciones, pero muchas investigaciones hablan de que en la medida que empiezo a sumar, tengo varias experiencias adversas en la infancia, tengo un nivel de riesgo mayor. Esto es obvio, pero en la medida que las personas tienen más experiencias adversas, tienen, por supuesto, muchísimo más riesgo desde el punto de vista de salud mental, de tener, entre otras cosas, el tema de drogas. El tema no es ser drogocéntrico tampoco, porque el tema no es necesariamente, el gran problema no es la dependencia, que lo puede ser, pero también puede ser tener un trastorno de personalidad grave o una serie de cosas que impactan en la vida de la persona, ¿no? Entonces, en esta lógica, uno puede llegar a la adolescencia más fácilmente, ¿no? O uno puede llegar con mayores dificultades a la adolescencia. Todos vamos a llegar. Para algunos va a ser más complicado y para otros va a ser facilísimo, ¿no? Porque el ambiente generó esto o no lo generó. Tenemos la segunda ventana de oportunidades. Esto de los 9 a veces puede parecer un poco impactante porque los 9 ya son adolescentes. Bueno, hay alguna gente que lo está planteando, la OMS plantea 9, 10 años, ¿no? Esto me gustó el otro día, lo estaba mirando y lo leí de estos escolares que vienen los papás y te dicen, pues, se parece que está como un adolescente, no es un adolescente, es un piojo que tiene 5, 6 años, 7, está muy discutidor. Y los alemanes tienen una frase, no lo voy a leer en alemán,
pero le dice la pubertad de los dientes flojos y me pareció simpático, ¿no? La pubertad de los dientes flojos, y después hay otro en francés que dice la edad de la razón. Que las dos situaciones, un lado por la oposición y otro lado por el acceso de alguna manera a todo lo que tiene que ver con el poder tener un lenguaje adulto, de alguna manera, me parece que esto que siempre como que el adulto tiende a igualar o a tratar de que sus hijos sean lo más parecido a ellos, ¿no? Tenemos entonces la segunda ventana de oportunidades. Tenemos la primera y tenemos esta segunda que es muy distinta, ¿no?, a la primera. Esta segunda ventana de oportunidades es un periodo de vulnerabilidades, de oportunidades, pero totalmente distinta. ¿Qué es lo que pasó con la casa? Ahora yo elijo qué cuartos voy a tener dentro de la casa. Cambió la historia. Antes me venía de afuera cómo me armaban la casa, de lo que me habían dado y un poco lo que me ofrecían en el ambiente, y acá empiezo a elegir yo si lo voy a pintar por adentro, si voy a tener 2 baños, uno solo, si voy a tener 4 cuartos, lo elijo yo. Porque empieza esto en donde el cerebro escucha al medio ambiente. Antes eran los genes, ahora es el cerebro, ¿no? El cerebro escucha al medio ambiente. ¿Y cómo lo escucha? De esta manera, María Escolar, María Licial. María Escolar tiene un cerebro mucho más arborescente que el de María Licial. ¿Qué es lo que pasa? María Escolar tiene una enormidad de caminos de tierra, ¿no?, que van a muchos lados, ¿no? Pero la Licial eligió que algunos caminos de tierra no la llevaban a ningún lado y desaparecieron en el campo. Desaparecieron. Y algunos que a ella le gustaban más se transformaron en carreteras. ¿Qué es lo que pasa con esas carreteras? Se puede transitar mucho más rápido. ¿Ah? Y esto que tiene que ver con la posibilidad de pensar en que tenemos más sustancia blanca y que la mielina nos va a conducir más rápidamente por estas situaciones, hace que este cerebro de María adolescente sea muchísimo más eficiente que el otro cerebro que estaba lleno de caminos de tierra. Por lo tanto, esta señora cultura se llama medio ambiente. Por lo tanto, tenemos a esta situación que puede pasar con el cerebro. Esto me gusta para pensar un poco el tema del cerebro y del funcionamiento como otra forma de explicarlo. Lo que decimos que esta parte es la parte de la sala de máquinas que tiene que ver con el funcionamiento esto es como hacer un paralelismo con el cerebro, ¿no? Entonces, esta parte de abajo, la sala de máquinas, tiene que ver con el funcionamiento de los pulmones y del corazón. Esta parte del medio, que tiene que ver con la parte en donde uno se divierte, la parte del placer. Y esta parte de arriba tiene que ver con el timonel, que como ustedes ven es un timonel chiquitito, ¿no? Y que a lo largo del tiempo el timonel se va agrandando, ¿no? Y esto tiene que ver con que a lo largo del tiempo, esto que es la región prefrontal, crece. Y es lo que más crece y lo último que se desarrolla, porque el cerebro se desarrolla de atrás para adelante, ¿no? Entonces, este timonel, que puede ser en esta idea, es el que va creciendo y que de alguna manera va frenando la situación de la mitad del barco, ¿no? Hay una cosa bien importante, entonces, en esta lógica del neurodesarrollo, que tenemos adultos cívicos que son adolescentes neurobiológicos. Nosotros metemos presos a adolescentes neurobiológicos que por un convenio que tiene que ver con el derecho romano, que en ese momento no tenían ni idea de neurobiología, determinaron que a los 18 años uno es adulto, pero que no tiene nada que ver con los avances neurobiológicos, ni mucho menos. Nosotros tenemos gente que va a desarrollarse recién, va a terminar a los 25 años, a los 23 años, y desde los 18, por elementos que no tienen que ver con la neurobiología, están tratados como. Es interesante esto que en Estados Unidos no le aseguran un auto a una persona si tiene menos de 25 años, ¿no? Y tiene que ver con que hicieron un estudio de mercado y vieron que los que más chocaban eran los menores de 25 años. Entonces dijeron, no, te aseguro a partir de los 25, que tiene que ver con esto del desarrollo que estábamos hablando anteriormente.
Sistema endocannabinoide. No sé cómo voy de tiempo, pero cantame, darle tiempo. Más 15. 15. Sistema endocannabinoide, ¿no? A mí me parece como a veces no le damos mucha bolilla al sistema endocannabinoide en cuanto a lo que mi formación, la de muchos de ustedes, no teníamos esto. Entramos a facultad, nadie nos habló del sistema endocannabinoide, pero además porque había cosas que se estaban descubriendo en ese momento, ¿no? El sistema endocannabinoide, el THC, Mechulam, que se acaba de morir ahora con 100 años, un israelí, en realidad no era israelí, era húngaro, descubrió el THC en 1963. O sea, hace 60 años empiezan a identificar algo que tiene que ver con este sistema, que además no era endocannabinoide, sino que era fitocannabinoide, o sea, era algo de la planta, era un compuesto de la planta. Pero empiezan a encontrar grupos neuromodulares lipídicos, ¿no? y receptores localizados, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y es todo un sistema que tiene que ver con apetito, con humor, con reactividad al dolor, con la memoria, con termorregulación, con inmunidad y con control motor. No hablé nada de placer acá en estas cosas, ¿no? Estoy hablando de muchas funciones que tienen que ver con la regulación de nuestra economía y que realmente impacta en muchísimas cosas. También el sistema endocannabinoide tiene muchísimo que ver con la regulación del crecimiento y la poda en el cerebro adolescente. Fíjense que este enganche que estábamos haciendo, esta segunda ventana, está muy vinculada al sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide organiza el crecimiento guiando la construcción del andamiaje interno de la célula, en este caso estamos hablando de la neurona, el cual se compone de pequeños túbulos que estabilizan la estructura de los axones y de las dendritas. Funciona como un regulador homeostático, ¿no? Entonces, fíjense que la anandamida y el 2-AG son endocannabinoides, son el neurotransmisor, ¿no? Son los dos nombres de neurotransmisores que impactan en un receptor, ¿no? Que llaman CB1 y CB2, no importa, pero la anandamida y el 2-AG guían el proceso de salud adecuado de la mielina. Hoy estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la estructura de la sustancia blanca. Los endocannabinoides no se depositan en ningún lado. Fíjense que la señal eléctrica va de acá, ¿no? Se dispara, activa, o sea, viene lo eléctrico, químico acá, se activan los neurotransmisores X, tipo estos amarillos, que impactan en los receptores y vuelve a ser eléctrico. Eléctrico, químico, eléctrico, se dispara este determinado neurotransmisor. ¿Qué es lo que pasa? El endocannabinoide va río arriba. O sea, esto que era arriba abajo, el endocannabinoide sale de lo postsináptico y va a impactar en lo presináptico. ¿Tá? Es un sistema de frenos que afina otras funciones para que no se desborden. Funciona de alguna manera así. Se activan los receptores y se inician eventos en la neurona presináptica que la va apagando a la neurona presináptica. O sea, se empieza a activar de atrás, de abajo, activa y la apaga para que dispare menos. ¿Se entiende? Entonces, esta inhibición retrógrada, ¿no? En más que nada las sinapsis GABAérgicas y glutamatérgicas de todo el cerebro, o sea, en la mayoría del cerebro, estamos hablando que impacta esto. No es un sistema que tenga poca importancia dentro del cerebro. Es de los sistemas de neurotransmisores más importante en cuanto a número. O sea, estamos hablando de un montón de neurotransmisores vinculados a todo lo que tiene que ver con el cerebro porque impactan en los GABAérgicos y los glutamatérgicos, que son estos neurotransmisores que funcionan en la lógica del on-off, ¿no? No tanto como los otros, como los serotoninérgicos, que tienen más un comportamiento más regulatorio que no funcionen en el on-off.
Y algo bien conceptual, y esto tiene que ver con el consumo de cannabis, ahora lo vamos a ver, pero estos endocannabinoides, estos reguladores homeostáticos, solo son liberados cuando son necesarios. ¿Ah? O sea, no son liberados siempre. Por eso es que son reguladores. Esto del CB1, que es uno de los receptores, el receptor CB1 es el receptor que hay más en el cerebro, hay un otro que se llama CB2, que hay más en el sistema nervioso periférico, es el receptor acoplado a proteína G más abundante del cerebro, ¿tá? Especialmente en las zonas del hipocampo, del cerebelo, de los ganglios basales, de la corteza cerebral y de la amígdala, ¿no? ¿Importante de esto? Sí, es súper importante, porque además, una de las cosas que no tiene el CB1 es lugar en el tallo cerebral. Y como no tiene lugar en el tallo cerebral, esto lo va a explicar Albita después, pero nadie se puede morir de una intoxicación por cannabis, porque no impacta en estos centros de cardiovasculares y de la respiración, ¿no? Entonces, la ubicación de los CB1 no es cualquierita, ¿no? Paso esto, volvemos a esto de la neurotransmisión retrógrada para decirles así, ¿no? Digo, yo tengo un dolor, me pegué una patada y estoy con un dolor bárbaro en un pie, ¿no? Y entonces hay una parte de mi cerebro que quiere impactar sobre ese dolor, inhibiendo ese dolor. Es un lugar de mi cerebro nada más. El otro, como ustedes ven ahí, la otra parte del cerebro no se activa los endocannabinoides. ¿Ah? Solo están activados ese lugar que yo quiero impactar sobre el dolor. Estamos hablando de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el tema de alteración de la conciencia, lo que sea, ¿no? El THC, ahora estamos hablando del fitocannabinoide, esto que está, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es más fuerte que los endocannabinoides, es más fuerte que los neurotransmisores que yo tengo dentro del cerebro. Cuando ingresa al cerebro, es como poner una nafta de alto octanaje al auto. Esto es del doctor Triaca, porque el otro día le pregunté cómo explico esto, y me dijo poner nafta de alto octanaje, y bueno, esto es del doctor Triaca. Y lo que inunda la función normal del motor. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Este es el cerebro. Se inundó. ¿Cómo se inundó? Se inundó así. ¿Qué pasaba antes? Antes yo tenía esto, ¿no? Esto es el sistema endocannabinoide funcionando, que solo se activa en el lugar que se necesita. Es un regulador homeostático de una parte del cerebro. Cuando yo consumo cannabis, lo que pasa con el cannabis es que inunda todo, es más potente y llega a todo el cerebro. No distingue esta parte que estaba hoy marcada, no tiene sentido en este momento, ¿no? Y eso es una diferencia enorme. ¿Puede llegar a impactar en el dolor de mi pierna? Sí, sí, pero impacta en otras cosas también. Bien, entonces, los endocannabinoides, volviendo al tema del sistema endocannabinoides, inhiben, acá me parece interesante como pensar en que inhiben la entrada glutamatérgica como la GABAérgica a las neuronas también dopaminérgicas. O sea, acá empezamos a ver que esto no es solo a estas neuronas que funcionan en la lógica del on-off, sino que empiezan a impactar en esto de la implicación de sistemas que impactan en otros sistemas, ¿no? Entonces podemos llegar a ver que los endocannabinoides se meten dentro de lo que es el sistema dopaminérgico y que también se meten en lo que es el sistema opioide, ¿no? Endopioide. O sea, estamos hablando de algo que puede llegar a impactar de varias maneras. Para ir redondeando y para redondear la idea general de lo que yo les traía hoy, tenemos que tener en cuenta que tenemos varias adolescencias, no hay una adolescencia que sea única y unívoca. Tenemos varias marihuanas también, de hecho el Estado tiene una oferta de 4 en este momento, de 4 variantes.
pero hay muchas más. Tenemos esta discrepancia, esto es natural, es sintético, ¿no? Digo, es una droga de síntesis, hoy por hoy con esto de que se modifican las semillas. ¿De qué estamos hablando? Muchas veces los usuarios plantean, no, porque esto es natural, tomamos verde, ¿no? Bien. Y cuando tenemos las distintas proporciones del THC, siempre es a favor del THC, ¿no? Va a ser gran cantidad de THC, poco de CBD. Esto yo siempre lo pienso como el yin y el yang, ¿no? Digo, el THC, hay un blanco-negro, ¿no? Digo, uno es pro-psicótico, el otro es antipsicótico, es pro-ansioso, es anti-ansioso. O sea, jugamos en un yin y el yang, y muchas veces en las presentaciones para el consumo recreativo, el consumo adulto, las proporcionalidades de CBD son muy minúsculas, ¿no? En relación a la importancia que se le da al THC, que es el psicoactivo, ¿no? Entonces, pensemos en la última parte que tiene que ver con el cerebro, en todo esto que estábamos hablando, cerebro adolescente y cannabis, ¿no? En la adolescencia no existe un consumo sin riesgo, ¿tá? Eso es un concepto, y vamos a trabajar 4 puntos. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Podemos? ¿Sí? Dale, ¿Sí? 5 minutos. 5 minutos no puedo, pero no importa. Lo que pueden, Lo que puedo, voy a hacer lo que puedo. Edad, reflejos, memoria reciente y asombro. ¿Tá? Esos son los 4 elementos que nos gustaría como plantear en el tema de la edad, del consumo de cannabis en adolescentes. Acá hay una cosa importante, lo digo como rápido, los 16 años, desde el punto de vista de la investigación, plantean que es el límite, ¿no? El límite en cuanto a lo estructural. Si la persona consume antes de los 16 años, puede ser que tenga problemas en la estructuralidad de su cerebro. Por ejemplo, en cómo se conforma el hipocampo. No puede haber alteraciones en el hipocampo. Después de los 16 años, las alteraciones son funcionales. Ese es el esquema. O sea, esto capaz que no lo podemos salir a decir desde el punto de vista de la política pública. Vos, fumate ahora a los 17, que está bárbaro, no te vas a jorobar el cerebro, y antes sí, pero me parece que es un concepto que hay que manejar, porque esto no tiene que ver ni con los 25 años ni con los 18. Tiene que ver con la investigación que ha hecho como la pauta, ¿no? en esa idea. Acá es una idea de que, hablando de la carretera, ¿no? Los cannabinoides podrían ser los ingenieros de la obra de la carretera, ¿no? Y acá hay como la ingeniera Ananda Amida es una ingeniera mucho más efectiva, a pesar de que tiene menos efectos psicoactivos. Endocannabinoide que se llama Ananda Amida, en la construcción de la carretera es mucho más efectiva que el fitocannabinoide, ¿no? El fitocannabinoide es chiquitito y no tiene mucho, más allá que grita, no tiene como mucho efecto, ¿no? En lo que estamos hablando, que tiene que ver con el desarrollo de la carretera, el desarrollo de lo que tiene que ver con la mielinización, con la sustancia blanca del cerebro. Esto, ¿no? Problemas estructurales antes de los 16, problemas funcionales después de los 16. Reflejos. Hay un impacto importante desde el punto de vista de los reflejos en la medida que consumo cannabis. Y en la adolescencia más. Una de las cosas que se plantea es que se duplican los riesgos en el consumidor de cannabis en vehículos motorizados, estoy hablando más allá del auto, puede ser una motito, lo que sea, ¿no? Acá podés empezar a manejar una moto, le digo a los compañeros guatemaltecos y colombianos que nos acompañan hoy, podés manejar una moto a partir de los 16 años, ¿no? Y, o sea, que podrías tenerlo. Lo importante de esto es que sumado al tiempo, tenés un retardo en los reflejos que puede llegar a ser de 24 a 36 horas. No tiene nada que ver con el impacto psicoactivo. A mí se me puede ir el viaje, pero desde el punto de vista de mi retardo en lo motor, y específicamente en esto de los reflejos, puede ser un día después. Esto es importante. Y además es importante vinculado al tema de esto, ¿no? Digo, el riesgo de conducir bajo la influencia de ambos, alcohol y cannabis, incluso a bajas dosis de cada uno, es mayor que el riesgo de conducir bajo la influencia de cualquiera de ellos solos.
y el riesgo de la influencia del alcohol es 17 veces más. O sea que tenemos que sumar 17 más el doble que estábamos hablando del tema cannabis. Memoria reciente, me acuerdo que hablaron de un señor de barba, ¿no? El consumo impacta en la memoria reciente, ¿no? En lo que tiene que ver con la memoria de corto plazo. Y el señor de barba en realidad no es un detalle importante, el señor de barba, sino que, bueno, estabas hablando de Charles Darwin, con todo lo que tiene que ver de Charles Darwin, pero que me acuerde yo de que hablando de un señor de barba, la verdad que no es muy importante, ¿no? Y esto, que puede ser una bobada en este cuento, no lo es si yo tengo que recordar algo que pasó en mi clase, que estaba bajo el efecto del porro y me acuerdo de cosas que realmente no son relevantes a la hora de lo educativo, ¿no? Impacta en el hipocampo, ¿no? El hipocampo se pone verde y impacta sobre la memoria a largo plazo, ¿no? Digo, sigo el asombro, ¿tá? Para redondear, este tema del asombro es como bien importante, ¿no? Digo, nosotros impactan la amígdala, estamos hablando todos de receptores en distintos lugares, estamos hablando del hipocampo, impacta sobre la memoria, estamos hablando de la amígdala, impacta sobre el asombro. Todo esto tiene que ver con algo bien importante que es el rendimiento académico, ¿no? ¿Por qué digo esto del hiperasombro? La persona se asombra en demasía, ¿no? Yo, loco, impresionante esto, ¿no? Digo, esto, hay un impacto del tetrahidrocannabinol en la vida. Esto estaría buenísimo, porque podría ser proactivo para el tema de lo académico. Pero el tema que es, lo definen como una novedad virtual, o sea que no necesariamente estamos hablando de que este aumento del asombro necesariamente se fije en elementos que esto van a impactar después en la memoria y lo voy a recordar. O sea, me asombro con cosas que son no necesariamente significativas a lo que va a ser el aprendizaje. Hay algo que pasa después, y esto se ve, no, esto estamos hablando de todos los efectos que puedan pasar a todos los adolescentes, ¿tá? O sea, esto de hablar, muchas veces yo discrepo un poco con esto de hablar de cannabis y de adolescencia, de hablar de psicosis, por ejemplo, que está bien y les puede pasar, pero son los menos. A todos les puede pasar estas 4 cosas que hablamos, a todos. O sea, esto es un 100%. A algunos les impacta en el rendimiento académico y a otros no. Pero eso por las capacidades que tienen estos adolescentes, que algunos la llevan de taquito y algunos realmente llegan con el agua al cuello y a esos no les da para, cuando consumen cannabis, no les da su capacidad como para poder rendir académicamente. O sea que el cannabis siempre incide en la disminución del rendimiento académico. Esto es un problema para la consideración del cannabis como un problema, porque muchas veces cuando entendemos el tema de drogas, todo el mundo piensa, desde los periodistas a todo el mundo, en una emergencia médica, ¿no? Entonces, muy pocas veces vas a tener, cuando tenés un problema de un ataque de pánico o un episodio psicótico, ahí puede llegar a una emergencia médica, que son los menos. No van a venir porque les está yendo mal en el liceo. No van a venir. O sea, la idea de que las drogas se cuecen todas en una emergencia médica y de que ahí vas a encontrarte con todos los impactos de las drogas es equivocado. En el caso del cannabis, el rendimiento académico es la sala de emergencia de alguna manera, ¿no? O sea, es ahí donde tenemos que buscar dónde impacta en el desarrollo. Para terminar, hay un tema energético que el cerebro del niño o de la niña para hacer una actividad, cualquiera sea esta, tiene por estas características que tiene el neurodesarrollo, esto de que la comunicación no es tan fácil, como lo es en la adolescencia, gasta mucha energía. Y cuando llega a la adolescencia gasta menos. De alguna manera, en el cerebro
del niño pasa esto, ¿no? Se prepara mucho para hacer la melodía. En el cerebro del adolescente pasa esto. Son menos y son más efectivos. Y en el cerebro del adolescente que consume cannabis pasa esto. ¿Ah? O sea, vuelve a gastar a pesar de que tiene estructuralmente un cerebro para funcionar de otra manera, funciona así. ¿Funciona? Sí, funciona, pero gasta mucho más energía y esto es reversible. Me quedo por acá. Muchas gracias. Un poco lo que yo quería mostrarles a los psiquiatras es algo justamente que no tiene que ver con la psiquiatría, porque obviamente no vamos a hablar de los aspectos que ustedes ya conocen, que cuando yo hice la presentación lo pensé para que todo eso lo lleve. Bueno, justamente eso. No vamos a hablar, ¿no?, de todo esto que ya sabemos, de los trastornos por cannabis, de la dependencia, no vamos a hablar de nada de eso. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a hablar de esto, aunque me quedó muy bien la presentación. ¿Por qué? Porque ustedes esto también lo saben. ¿Ah? Simplemente para los toxicólogos hay elementos que son muy importantes que tienen que ver, esto quienes han trabajado conmigo lo saben bien porque siempre lo decimos, que tiene que ver con la vía de administración de ingreso de la sustancia al organismo, tiene que ver con el propio organismo y sus condiciones, hizo trampa, hizo trampa, y varía según qué es lo que ingresa, o sea, lo que ingresa, la composición de los cannabinoides y lo que les decía recién, quién es la persona que está expuesta a la sustancia. Siempre tenemos que tener eso como un concepto más moderno de la toxicología, quién es el que está expuesto, ya sea en forma crónica o en forma aguda. Nada de esto, es decir, cuando pensaba en esto me acordaba de este concepto que eran los efectos buscados, que son los verdes, por eso dice tipo semáforo, los efectos buscados, es decir, lo que la persona desea conseguir, otros efectos que capaz que no son buscados, que pueden ser el deterioro de la memoria a corto plazo, la dificultad para concentrarse, la sequedad de boca, y después otros efectos que también se obtienen, que son aún más negativos, como la ansiedad, los ataques de pánico. Cuando hablamos de algunos elementos que lo sabemos de todo nuestro recorrido del trabajo de drogas, tenemos aquel famoso signo que era el enrojecimiento conjuntival, la hipotensión ortostática, el nistagmus horizontal. Sabemos que el cannabis no solo afecta toda la parte conductual y la parte neurológica, sino que afecta el organismo, como casi todos los tóxicos, no van solo a un órgano blanco. Entonces, tenemos la afectación respiratoria, la tos, la sibilancia, el agravamiento del asma, independientemente de la vía de administración, puede dar eventos cardiovasculares importantes, puede dar cualquier tipo de arritmia, desde las más leves, digamos, menos graves, ¿no? Palpitaciones, fibrilación auricular, pero también taquicardias ventriculares sostenidas o no. Entonces, un poco mirar la epidemiología mundial de consumo que trae datos que son siempre muy importantes, porque son millones de personas que consumen entre los 15 y los 64 años, y también la importancia de lo que en psiquiatría se le llama trastornos por consumo de cannabis, ¿no? Los números importantes que son en millones, pero el cannabis es mucho más que eso. Tenemos que tener presente que esta planta, que tiene tantos componentes,
tiene muchos usos y en este entramado que ha vivido el Uruguay, nosotros tenemos como estas vertientes dicotómicas. Yo me acuerdo cuando estábamos en la comisión del sindicato médico, lo que nos peleamos con la doctora Iriarte Borda, porque ella era brava con esto. Ahora por suerte. Por suerte ya no soy por más. suerte no, los años le han estado bien, a todos nos sentaron muy bien. No, porque tiene que ver con la mirada que tiene la especialidad, que tiene la psiquiatría. Entonces, a veces, cada uno desde su castillo de especialista cuesta tender esos puentes. Sabemos la carga sanitaria orgánica muy grande que tiene el consumo de cannabis, ¿no? El proyecto Global Burden of Disease, cambié sin querer, muestra una enorme afectación de años de vida saludables por discapacidad. Entonces, no podemos pensar que el cannabis no hace nada. No podemos pensarlo. Pero, sin embargo, sabemos que las muertes, como decía Gabriel, no se vinculan en sí al producto marihuana, sino que se vinculan a otras condiciones. Es decir, no hay casos reportados a nivel mundial de muertes por intoxicaciones por cannabis. Sin embargo, puede haber muertes por una persona que es usuaria de cannabis pero consume otras drogas, o por problemas psiquiátricos asociados a ese consumo de cannabis. Hay muchas cosas por saber. Hay mucho que todavía no estamos sabiendo porque hay muchos intereses. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha ido creando esta prohibición internacional que hace que tengamos esta mirada tan complicada con el cannabis. Que para el cannabis, y sobre todo en países como Uruguay, que tienen más de 10 años de regulación de mercados y que vivimos en esta posmodernidad, tenemos una mercantilización de la marihuana en todos sus aspectos. Entonces, esta foto que muestra acá, esto es una producción de leche de cannabis. Yo fui a buscarlo porque yo hice una revisión de las consultas que ha recibido el Centro de Toxicología en el año 2024 y este pedacito del 25. Una de las consultas era porque la persona consultó porque estando preparando leche de cannabis se empezó a sentir mal. Entonces yo dije, bueno, es decir, los síntomas son compatibles con el cannabis, pero yo dije, ¿qué es esto de leche de cannabis? Es decir, busquemos lo que busquemos, está en la sociedad de consumo preparando nuevas formas de presentación de cannabis para hacer nuevas cosas para todos. Y bueno, y entonces no transcribí el caso, pero sí me gustó poner esta foto que la encontré en internet de cómo de cómo se prepara, cómo luce y cómo se describe. Porque si ustedes leen cualquier receta canábica, te dan ganas de probarla. Y después, cuando vas a tenerlo ahí adelante, tiene un gusto espantoso como toda la marihuana, para mí. O sea que la pregunta. Bueno, se huele. Entonces, bueno, esto es un poco lo que Gabriel venía diciendo, es decir, la distribución de los receptores es algo que ya está establecido, que se conoce de estos receptores y tiene una enorme implicancia también con la modulación, aquellos receptores, los CB2, que no están en el sistema nervioso. Y esto es para que no nos domine el pensamiento de que cannabis es igual a efectos sobre el sistema nervioso. Por eso es que es uno de los
productos terapéuticos más antiguos de la humanidad, junto con el opio. Sabemos esto de cómo es la absorción rápida cuando se fuma un producto vegetal, lo sabemos con el tabaco, lo sabemos con la marihuana, en segundos aparece en el plasma y alcanza la concentración en unos minutos. Rápidamente también se degrada. ¿Pero por qué pongo esto? No porque ustedes no lo sepan. Para recordárselos capaz que sí, pero para que sepamos que además tenemos una enorme parafernalia, porque ya no es el porro, tenemos los vaporizadores, con colores, con propaganda, ¿no? Entonces, es lo que nuevamente les comentaba, ¿no? La administración oral del cannabis sabemos que demora, pero también hay una enorme producción y comercialización de productos con cannabis. Nuestro país que quiso regular mucho, reguló mercados, pero siempre hay algo que no se puede regular, porque el ser humano es muy creativo. Entonces vamos caminando por la calle Sarandí y vemos que te venden galletitas de marihuana, que no es ni legal, ni es ilegal, y ahí está. Y entonces el riesgo toxicológico que tiene eso es que no tiene el efecto que tiene una inhalación, sino que es lento. Entonces, si la persona no está entrenada, si no sabe, y hay diferencias en cuál es el producto que se está comiendo, hay una demora y una latencia en los efectos psicotrópicos, que también son efectos buscados cuando se come ese producto gastronómico de cannabis, ¿no? Entonces, eso es importante porque es causa de muchas de las intoxicaciones que tenemos en el centro de toxicología. Yo las estuve revisando porque, claro, siempre uno tiene la idea de que no hace nada, de que uno no hace nada. Pasa el tiempo y que uno sigue sin hacer nada, y que hay muchas cosas que no las conoce, y sin embargo, hemos ido viendo que ¿cómo son este tipo de intoxicaciones? También es importante recordar que, bueno, que la intoxicación por cannabis, la intoxicación aguda, es autolimitada. Es una intoxicación muy benévola. Primero, porque no causan muertes. Es autolimitada. La consulta puede estar motivada por ansiedad, por ataque de pánico, por algún elemento psicótico, por una incoordinación, pero puede haber también en niños, hay cuadros más severos como cuadros caracterizados con el coma o problemas cardíacos. Pero generalmente se maneja sin medicación, no hay un antídoto, como para casi ningún producto que causa intoxicaciones, no hay antídoto, y volvemos al viejo concepto del talking down para un intoxicado agudo. Llevarlo a un lugar más o menos tranquilo, confortarlo, tranquilizarlo, ¿no? Y si vemos que la situación es más grave, bueno, el uso farmacológico de benzodiazepinas, y que les voy a hablar a ustedes de cómo tratar los elementos psicóticos. Tenemos acá esto que tiene que ver con quién es el que consume o quién es el que está expuesto. En toxicología no es lo mismo estar expuesto que estar intoxicado. Muchas veces hay exposiciones, pero no hay intoxicación. La intoxicación son las manifestaciones clínicas, signos o síntomas de intoxicación. La exposición es que hay ese contacto, pero puede no haber síntomas. Entonces, también acá volvemos a este tema de el consumo en el embarazo, que sabemos que se asocia con recién nacidos de bajo peso, que pueden requerir un cuidado especial. También depende de cuánto tiempo se consumió en el embarazo, pero también tenemos que saber que el uso
de mate en el embarazo produce bajo peso al nacer. Entonces, a veces los signos son más impresionantes que los efectos en sí, y algunas cosas tampoco están tan estudiadas. El cannabis, como es liposoluble, el delta 9-THC, aparece en la leche materna varias veces en concentración mayor que la que está en el plasma. ¿Esto indica que hay que suspender la lactancia? No, que hay que suspender cannabis. Bueno, el cannabis hay que suspenderlo, pero esto es un caso a caso. Es un caso a caso porque también hay que promover el apego que hablaba Gabriel y no hay que tener tanto miedo a esas exposiciones. Es interesante esto otro también, ¿no? Que el consumo materno de cannabis modifica la composición de la leche materna. Eso es un elemento importante, porque entonces no es tan así nomás que le podemos decir a la madre, bueno, consuma nomás, que total, vamos a promover el apego. No, es que estas cosas son las cosas que hay que conversar, ir hablando, y las tenemos que ir todos incorporando en nuestro conocimiento y en las prácticas clínicas permanentes, en cualquier lugar que estemos, en el sector privado, en el sector público. Bueno, de los efectos a largo plazo de los lactantes alimentados a leche materna, signo de interrogación por 3, tendría que haberle puesto por 5. Entonces, el elemento importante es que la mayoría de las madres que están amamantando y consumen, probablemente consumieron también en el caso. Pero ahí también, nosotros que somos un país que hemos empezado a trabajar seriamente con cannabis, creo que tenemos que priorizar algunas otras cuestiones y no solamente si consume o no consume. Esta es el registro de cómo evoluciona el cannabis en el Uruguay y cómo evolucionó desde que cambió la regulación de los mercados. Quizá los efectos todavía no los tenemos tan claros y se necesita más tiempo para poder tener esto más claro. Se ha cambiado algunas cuestiones que tienen que ver con el registro de las personas que compran este psicotrópico. Yo todas las veces que voy al supermercado, que está frente al hospital de clínicas, y es un sábado, y voy, siempre pienso, compro todas las cosas de mi casa y a veces compro una botella de vino. Y yo digo, ¡pah! Soy la profesora de toxicología, menos mal que no tengo que registrarme para comprar esto, ¿no? Siempre lo pienso y creo que a veces hay que ser, creo que fue muy garantista esa ley y habría que reevaluarla, me parece, porque qué cosas tiene de buenas y qué cosas ha sido como un cepo que ha complicado. Perdón, no llego a ver qué es cada gráfica. Bueno, mira, esta, la de arriba es el Sí. consumo alguna vez en la vida. Esto va aumentando, ¿no? El azul es la prevalencia en los 12 últimos meses, es decir, la nueva gente que empieza a consumir. Y viste que esto es importante porque esto está estable, incluso hasta ha bajado un poco. Y esto en verde, la de más abajo, es la prevalencia en los últimos 30 días. De todas maneras, he ido incrementando el consumo. No, porque ves que nuevos consumidores, no sé, estarían como... Porque los otros son los que... Estos eran acumulados. Estos son los que ya están consumiendo, pero lo interesante es que acá, claro, hay fluctuaciones. Tampoco es para sacar conclusiones todavía. Es apenas, me parece a mí, ¿no? O sea, es que algo que tenemos que seguir. Obviamente que todos estos estudios, las encuestas, todo tienen sesgos, pero los sesgos disminuyen cuando haces la encuesta igual, cuando la haces en el mismo periodo de tiempo.
aplicada a la misma población. También se hacen encuestas para poblaciones particulares, ¿no? Como los presos, como los estudiantes universitarios, es decir, siempre hay una mirada diferente. Cuando uno piensa, no hicimos nada, yo qué sé, algo hemos ido haciendo, ¿no? Algo hemos ido haciendo. Ay, y después, no sé qué pasa acá, pero todo depende del punto de vista que uno lo mire, porque si uno mira esta encuesta de prevalencia de vida en población general en el Uruguay, ve que la pasta base, o sea, los que alguna vez probaron pasta, es esto. Y si yo le pregunto a Adriana o a Cecilia, me van a decir todo el mundo consume. ¿Por qué? Porque uno tiene y trabaja con determinada población donde el consumo, o sea, también hay un sesgo poblacional. Cuando trabajábamos en el portal, fundamentalmente era pasta, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento importante para tenerlo presente. Y recordar esto, ¿no? Recordar el alcohol es el alcohol es, no sé, es el sagrado inviolable. No se toca, el alcohol no se toca, nunca. El alcohol, tenemos estos números que son espeluznantes de consumo alguna vez en la vida y estamos resignados a eso. Esto es para un trabajo que hicimos con los estudiantes de medicina, cómo consume la mujer, el varón, según lo que es cannabis, cocaína, tranquilizante, en la prevalencia de vida, el último año, el último mes, tomando también esta encuesta, ¿no? Y si uno mira esto, y yo miro una presentación vieja, veo que esto ha aumentado. Y esto quizá quiere decir que hay un cambio de mercado, ¿no? También hemos hecho, como sociedad, hemos consolidado un grupo de la Universidad de la República, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que va registrando a todos los equipos que en el Uruguay están investigando con cannabis. ¿Quiénes y qué investigación están desarrollando? Tiene que haber un registro. Y mirando esto que fue del 11 Congreso de Psiquiatría, veo que, por ejemplo, el cannabis medicinal viene teniendo un cambio. Por fin, porque era uno de los elementos que dentro de la legislación se reguló el cannabis recreativo y el cannabis medicinal o terapéutico, pero siempre había una confusión. A veces era una confusión interesada por quienes aman el cannabis, porque todos tenemos algo que queremos mucho. Yo soy agarrada al mate y a la yerba mate y no me lo sacan. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Y se hizo todo como un enorme guiso y se puso a cocinar a fuego lento y en realidad después no pasó nada. Entonces, creo que hay hoy en este momento en Uruguay una mayor probabilidad de mejor acceso a los tratamientos con cannabis terapéutico. Esta también es de aquella época, de aquel congreso, y acá lo que les quería mostrar y recordar son los brownies de cannabis, ¿no? Siempre presentes. Y acá, claro, nosotros venimos teniendo una oferta mayor de productos con cannabis, no solo todo lo gastronómico, sino lo que tenemos para fumar y utilizar en los vaporizadores. También en nuestro país, en el Departamento de Toxicología, se hizo este trabajo, que creo que fue en el año 2017, si no me acuerdo mal, que era, bueno, los eventos agudos asociados a cannabis en el año 2010 y en el año 2015, porque era un corte en un año y en otro, separados por 5 años. ¿Por qué? Porque teníamos malos registros. Entonces, hicimos eso para tratar de tener algún dato. Entonces ahí veíamos, ¿no?, cómo era la prevalencia del consumo del cannabis inhalado y el cannabis ingerido. Y ahora, mirando
los datos del departamento al día de hoy, motiva la consulta mucho más ingestión de cannabis que fumar cannabis o vapearla, ¿no? Luego hicimos en el año 2023, me parece, o 23, otro análisis tomando el 2020, para tener uno que analizó el 10, el 15 y analizamos el 20. ¿Ah? Entonces, claro que tenemos datos para ir mostrando y para ir conversando. Porque, claro, el registro en el centro de toxicología es distinto que las encuestas de prevalencia de uso. Al centro de toxicología la gente llama cuando se intoxica o cree que está intoxicada o estuvo expuesta y tiene miedo, ¿no? Como pasó al que preparaba la leche de cannabis. Empezó a sentir mal, llamó, lo mandamos al médico porque estaba con síntomas, ¿no? Entonces, claro, acá, bueno, habíamos ido analizando, teníamos 149 casos registrados por consultas. En el año 2024 y 2025 tuvimos más, pero también mejoramos los registros. Entonces, tampoco puedo sacar una conclusión de esos datos. También seguimos con algunos estudios que hemos ido haciendo. Entonces, quería mostrarles que este es el sistema electrónico que tenemos de casos clínicos en el centro de toxicología, que es donde el médico que está de guardia ingresa la historia clínica de estos pacientes. ¿Ah? Entonces, esto confirma que a los toxicólogos el cannabis no nos preocupa mucho. Porque acá tenemos las 10 intoxicaciones más frecuentes cada día. Esto va cambiando minuto a minuto porque esto es online. Y esto está dedicado para los psiquiatras. Porque miren, clonazepam, quetiapina, alprazolam, flunitrazepam, zolpidem. Recién aparece la cocaína sexta, a veces está quinta, en el verano pasa a ser cuarta. Después aparece de vuelta diazepam. Después aparece, claro, después acá tenemos de nuevo, ¿no? Tenemos diazepam acá, otro medicamento que sí nos trae problemas, que es el paracetamol, y después vuelve la psiquiatría, con la risperidona, ¿no? Para figurar acá hay que tener más de 250 casos. Entonces ahí van apareciendo. Entonces, no nos preocupa porque no son intoxicaciones tan graves, porque no tenemos que conseguir antídoto y porque la gente no se muere. Entonces las preocupaciones son distintas según qué tarea uno haga. Sin embargo, cuando uno trabaja con usuarios de drogas que pueden tener una dependencia, ahí sí pasa a ser un problema también de ese toxicólogo que trabaja con ese tema. Pero en lo agudo y siempre del análisis de los casos graves es porque está asociado o a alcohol, o a cocaína, o a pasto. Entonces, este sistema nos permite hacer estudios, por ejemplo, como es un sistema chileno, hacer estudios armonizados. Entonces vamos a poder hacer estos estudios de cannabis también, porque los chilenos nos tachan de que somos nosotros muy drogones por nuestra regulación de cannabis, pero habría que ver, a ver cómo es el asunto. Entonces, los datos que les voy a presentar son del Centro de Formación y Asesoramiento Toxicológico, es decir, solo del área aguda, porque también hay una unidad de toxicología laboral, una unidad de drogas, que es el consumidor crónico, una unidad pediátrica ambiental, donde van las consultas crónicas y los controles de las exposiciones de niños que pueden estar expuestos o intoxicados desde el Pereira Rosell, y también la Policlínica de Toxicología del Pereira Rosell. Todo eso es la cátedra. Y en todos estos lugares puede aparecer cannabis. Bueno. Estas son las estadísticas de las consultas de este año. Del año 2024 y hasta el 2025, hasta ahora, hasta principios de agosto.
un total de 216 casos de consultas por presuntas intoxicaciones, o intoxicados o expuestos, porque para un lactante, un niño, es muy importante esa exposición, que puede tener que ver con un descuido en la crianza, ¿no? Y puede haber tenido una intoxicación grave. De hecho, los lactantes son los que tienen intoxicaciones graves. Y, bueno, obviamente, más varones que mujeres en las consultas. Claro, esto tiene un sesgo, porque miren, ¿dónde está Artigas acá? No está el departamento de Artigas. No hay consultas que pasen a Artigas. ¿Será que no hay cannabis? Bueno, en la edad, fundamentalmente adultos, ¿no? Pero esto corresponde a escolares, ¿no? Escolares hasta 12 años. Escolares en la vieja clasificación que tiene la OMS. Pero sin embargo, vemos acá también recién nacidos expuestos, ¿tá? Y estos rojos son lactantes, ¿tá? Lactantes desde 10 meses, el más chiquito, hasta 17 meses, ¿no? Entonces, estos acá muchas veces, aún con intoxicaciones graves o con exposiciones, si uno hace el análisis vinculando cuál fue la causa, si fue lactancia, si fue que se comió un cogollo, si fue que se comió una tortita que había por ahí, no lo podemos saber, porque no llegamos a que el cuidador o la madre diga qué fue lo que pasó, ¿no? Y también tenemos acá, dentro de los adultos, hay un grupo interesante que tiene que ver con el cannabis recreativo, pero hay un grupo que tiene que ver con el uso de productos no terapéuticos registrados de origen canábico, ¿no? Y bueno, y también adultos mayores que tiene esencialmente, es poquito, pero tiene que ver con el uso de cannabis de uso medicinal. Bueno, esto es un poco según los prestadores y las consultas. Y estas son las manifestaciones clínicas. Muerto no hay ninguno. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las que ya sabemos. Yo se las marqué, las más frecuentes. La más frecuente es la somnolencia, que puede ser un efecto buscado, o se pasa y ya pasa a ser un efecto adverso. La taquicardia. ¿Tá? Después marqué acá, náuseas y vómitos. Efectos frecuentes del cannabis. Luego, estos son los asintomáticos. ¿Por qué consultan? Bueno, porque se asustaron por algo, ¿tá? Y después, acá los que tuvieron ahí fucsia, nerviosismo. Después está toda la gama de efectos que sabemos que hay 45 casos que tienen algún signo que puede estar vinculado con psicosis. Y es ahí donde surge el trabajo, sobre todo en el hospital de clínicas que están los psiquiatras, que ellos nos piden, hagámosle un screening. Los screening tienen limitaciones, con el cannabis particularmente, porque el cannabis da muchísimos casos positivos. Ahí está. Vías de ingreso. La verde es la inhalación. Fumar, vapear, pero ha aumentado muchísimo la ingestión de productos canábicos y la consulta, ¿no? Y el amarillo, bueno, la desconocí. Creo que si ponemos la torta amarilla de cuál es la vía, se coincide bien con la de los lactantes. Bueno, y después tenemos estos otros desafíos que tienen que ver con la circulación de productos diferentes, que no es el cannabis natural, sino que es cannabis de origen sintético o que vienen en forma de gomitas. ¿Tá? Este año hubo de nuevo y el riesgo acá son los adultos que no saben y se comen una gomita, pero más grave es los niños cuando se exponen a una golosina que tiene cannabis o que tiene más bien delta 8 THC, que es soluble en agua para poder hacer la gomita, que después en el organismo se transforma en delta 9 THC. ¿Se quiere ver? Ahora sí.
Acá hay nuevos escenarios que son estos, ¿no? Bueno, los clásicos y después la hiperemesis canábica, el uso terapéutico, esto que les contábamos del uso como golosinas, gomitas, y el efecto de las redes sociales. Por eso también hay que recalcar que cambió mucho y rápido esto. En 10 años cambió un montón. Entonces hoy tenemos una oferta y una mirada de esas consultas. En el año 2012 hicimos, cuando se estaba discutiendo una ley, un proyecto de ley, hicimos un análisis. Y claro, era todo cannabis fumado, marihuana, y hoy tenemos mucho más de las vías más ingeridas. Este es un caso clínico. Es un varón de 27 años que usa alcohol y que tiene un trastorno por ansiedad. Tomando Fernet junto con cannabis. Pero claro, se empezó a poner mal y consultó. ¿Mal por qué? Porque empezó con un temblor fino distal, empezó con taquicardia, empezó con palpitaciones y claro, en el screening de drogas, ¿qué le da? Le da cocaína y benzodiazepina. Y acá decimos, pero ¿y cómo si había estado usando el cannabis? Entonces, hay una premisa para la toxicología que a veces pedir un screening no soluciona, sino que complica. A veces complica. Hay que pensar bien cuando pedirlo. Antes no pedíamos nunca ni teníamos tirillas, ¿no? No teníamos. El consumidor venía y decía, estaba en la puerta, se sentía mal y decía consumí, no le pedimos. Hoy somos más científicos. Tener un positivo, pero a veces pasa que hay que pensar muy bien, sobre todo en niños, a veces es complicado. Esto, otro caso, 22 años masculino, ingesta de torta con THC hace 30 minutos. Palidez, sudoración, típica intoxicación por marihuana, ¿no? Una presión un poco alta, taquicardia, vómitos reiterados, y no quiso hacerse el screening de drogas, ¿no? Y por supuesto, en un cuadro así, que tiene algo de simpático mimético, habría que descartar el consumo de cocaína. Eso desde el punto de vista médico, ¿no? Otro caso. Comeca Canelones, 73 años, hipertenso, diabético, exalcoholista en tratamiento psiquiátrico con Trupsal, y se empezó a automedicar con 3 comprimidos de Trupsal por día. Y además agregó cannabis en el ¿no? Y acá es otro elemento importante que nosotros tenemos también que ir siempre pensando qué cannabis, cuál cannabis. ¿Era un cannabis de farmacia comprado? ¿Era verdaderamente un medicamento? Que son muy caros. ¿O era cualquier preparado que compró a un grupo de cultivadores que lo hacen lo mejor que pueden? ¿No? Entonces, bueno, después consulta y tenía un síndrome confusional, ¿ah? Estaba con excitación psicomotriz, en fin. Entonces se planteó eso, ¿no? Una intoxicación aguda sobre una intoxicación crónica por cannabis. Otro, 64 años, neoplasma del ovario en estado terminal, cuidados paliativos domiciliarios en tratamiento con tramadol y lorazepam, con una oclusión de una vía central. 48 horas previas a la consulta empezó un tratamiento paliativo del dolor con aceite de cannabis y un aceite de cannabis de origen inicial. Nunca supimos, nunca tuvimos ese producto para mandarlo a analizar, nunca supimos. ¿Y qué fue lo que esta señora empezó a tener? Empezó a tener más somnolencia, ¿no? Porque estaba con tramadol, empezó a tener más somnolencia, náuseas, vómitos reiterados, vómitos de color negro. A las 36 horas de la ingesta persistía con náuseas, vómitos, desasosiego y insomnio, ¿tá? Y no tenía alteraciones de conciencia ni alucinaciones.
la valora una médica, amiga de la paciente, y consultaron al CIAT porque persistía la clínica. Se le suspende, y bueno, y él era una persona que nunca había usado cannabis antes tampoco, pero en realidad era una paciente terminal, buscando una solución a un montón de síntomas, se intoxicó. Esto es parte de la evolución, y lo que tuvo, después logramos saber que era obviamente un aceite de cannabis de un club de cultivadores. Nunca conocimos las características verdaderas ni la concentración y tampoco identificamos el club canábico, porque el club canábico no tiene que ser esto, según la ley. ¿No? No. Entonces, nos manejamos por las cornisas. Pero bueno. Entonces, esto es un poco lo que les quería comentar del acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Hay un nuevo refuerzo en la actualidad en el ministerio, ya desde hace unos meses, para realmente volver a empezar a trabajar en esto, para poder avanzar y poder saber y beneficiar a los pacientes que lo necesiten y que puedan beneficiarse. Entonces, bueno, agradezco a la química Delma Ross, que fue la que me pasó todas estas presentaciones. Lo que quería es comentarles esto, que va a haber un curso sobre, estoy haciendo una propaganda brutal para el ministerio, parezco socia de la doctora Luster, pero me parece que esto es muy importante para los médicos en general, porque vos vas a poder ir esclareciendo qué es lo que la gente usa. Imagínate si ustedes que prescriben psicofármacos un montón fueran psicofármacos ilegales, producidos en las cocinas de la gente, sin marca, porque ustedes, como todos los médicos, confían muchísimo en los medicamentos que prescriben. Y después todavía tenés un laboratorio favorito, que me parece que es mejor que otros. Pero imagínate lo que sería prescribir en una situación de máxima inseguridad. Entonces, esto se organiza en módulos, hay que inscribirse, y me parece que está interesante para los toxicólogos y creo que también para los médicos en general. ¿Ah? Se llama Ciclo de Charlas Educativas. ¿Ah? Y empieza en septiembre. Recuerdo, claro, acá también hablando de lo que hacemos y no hacemos, recuerdo este trabajo de la doctora Cardellac, que fue una revisión de cannabis y esquizofrenia, ¿no? Una revisión que tiene sus años y que hay que cada tanto hacer esas actualizaciones temáticas porque el gran uso de cannabis a nivel mundial aporta permanentemente nuevos datos. Y los cuadros clínicos. Muchas veces tenemos que determinar el tóxico, determinarlo, medirlo o ver su efecto en órgano blanco. Eso en la analítica toxicológica. Para drogas, cannabis, hay que ver para qué vamos a hacer el estudio, qué nos aporta, si soluciona un problema o si nos va a entregar más problemas. Una de las situaciones importantes para el futuro y el escenario nacional son las drogas en el trabajo, ¿no? Pasa que las tirillas detectan, ¿no?, el 11 Nor-Delta 9 ácido carboxílico. Las tirillas que detectan marihuana tienen enorme cantidad de falsos positivos. Es decir, siempre hay que tener ojo, por eso es que hay que hablar con el paciente y preguntarle, viendo los antecedentes, qué medicamentos está tomando, incluso a veces hasta medicamentos de uso frecuente, el ibuprofeno da positivo algún antirretroviral, hay muchos fármacos que dan medicamentos de uso frecuente que dan positivo, ¿tá?
Es un método que es el de la astillilla, que todos conocemos, es rápido, procesa un montón de muestras, pero claro, a la vez hay que saber que en el trabajo, si te da positivo, tenés que confirmar. Y eso es plata. ¿Y el sistema de tránsito cómo se...? También, sí, en el tránsito se debe hacer, porque esto es en orina. Ah, Entonces, en el tránsito hay que hacer en saliva, porque es fácil obtener la muestra. sí. ¿Tá? En el trabajo hay que hacer esto con convenios con los gremios para que te allanen eso, para que no sea una cuestión de acoso laboral y nada de eso. Bueno, y después esta clásica de otros aspectos toxicológicos que tienen que ver con el humo, con los plaguicidas que se aplican a las plantas, con los solventes cuando se hacen las extracciones y por supuesto la contaminación microbiológica. Ya está. Por las dudas. Porque tengo que ir, viajo. Entonces, es importante tener presente esto de cada uno poder plantear esas pautas de reducción de riesgo en el uso de las plantas. ¿No? Uy. Bueno, creo que por acá más o menos puedo hablar. Tenía muchos datos de lo que saqué para los análisis de toxicología de las consultas, pero claro, lo más importante a transmitirles es que cuanto más tipo las intoxicaciones, o sea, las exposiciones, siempre hay que mirarlas con mucho cuidado, porque pueden representar un descuido, un consumo precoz, que ese niño esté criado en una boca, es decir, donde la droga representa un peligro, pero puede haber muchos otros, y no necesariamente que tenga una exposición implica una intoxicación. Y hay otros casos, sí, de una gravedad importante para los lactantes, por ejemplo. Alba, vos hablaste de arritmia, ¿no? Está claro que no hay reportes de fallecimiento. El concepto de arritmia, ¿no? Sí, Pues está la arrancada sinusal, cómo funciona, pero también hay arritmia. sí. De varios tipos. Eso descrito en la bibliografía, porque en el análisis de casos, bueno, podés tener una taquicardia, podés tener una taquicardia cerebral o alguna supraventricular, pero muchas veces hay un policucho. Pero lo que vos te referís es a la descripción bibliográfica. No, el tema que es súper importante, lo del tránsito, ¿no? Con eso, Tuvimos una reunión con la gente del polo tecnológico. Sí. Bueno, no de fabricar acá en Uruguay por temas de mercado, costosísimos, etcétera, pero sí la posibilidad de importar y que ellos chequearan los kits. Y el tema ahí porque el tema ahí, si yo consumí ayer y salgo a manejar hoy, y soy un consumidor crónico, me va a dar. Entonces, el tema son los cortes que vos haces que te permiten cierta discriminación de un consumo más agudo. No sé si Claro, claro. Pero que esto vale para el trabajo también. Yo consumí el domingo y el lunes fui a trabajar. En esas situaciones hay que dar, que es el screening, que te permitan asegurar que ahora estás bajo el efecto de la droga. Ahora, no que consumiste hace 2 o 3 días y te da positivo. Por eso no se usa el té de orina. Una que en el tránsito es complicado. En muchos trabajos, por una cuestión de precios y todo, igual se acuerda hacerlo en orina, con estas salvedades. Después que se usa en el tránsito no debe tener muchos pasos positivos, pues se multa. No, pero se tiene, multa mal. tiene niveles más bajos incluso que los de orina.
Pero de todas maneras, hay que, porque si la persona dice que no consumió, hay que confirmarlo. Los estudios de confirmación son siempre más costosos. El screening es más barato. Con esto también, en el trabajo se busca el efecto de disuasión, ¿no? O sea, que la gente no consuma, incluso que puedan también, porque a veces testean benzodiazepinas, o sea, y hay gente que está en tratamiento, entonces ahí hay que, bueno, hacer esas salvedades. ¿Benzodiazepinas no pasa positivo también? En los screenings, no. No, porque están en España, no. Sí, no muchos. Solo los que se metabolizan por una vía metabólica son los que tenemos colilla para testear. Pero cuál es, o sea, la fiscalización en el trabajo, en primer lugar, es proteger al trabajador, que no tenga un inconveniente, que yo qué sé, pensemos en la gama amplia de trabajos, que pueden ser desde el trabajo en altura, desde el trabajo con maquinaria en la zona portuaria. Después, si vamos a nuestras áreas, también, que uno, si es cirujano, qué sé yo, no puede estar dormido con la benzodiazepina, ¿no? Entonces, no solo es para proteger a la persona, porque también te protege eso, y también en el caso de la medicina, protege también a los usuarios de los servicios de salud. Lo que pasa es que nosotros somos un hueso duro de roer. Somos, todos. Y es justamente uno de los lugares donde Uruguay tiene problemas, es con los opioides. ¿Dónde está el problema con los opioides? El problema con los opioides está dentro de los hospitales. O sea, también puede estar afuera porque se vende en la feria, porque la persona, ¿no? Nosotros internamos hace unos días a un señor que usaba 1100 miligramos de tramadol por día, porque hace 3 o 4 años que está esperando una prótesis de rodilla, y se le disparó el consumo. Este hombre, por supuesto, que lo compra en la feria, porque son muchos frascos al día, obvio. Entonces, hay problemas legales circundantes, pero también el problema más grave y más sensible está dentro de los hospitales, con los opioides, ¿no? Que puede haber ahí no es fácil de plantear el control. No es fácil. Se plantea fácil. Lo que no es fácil es que todos digamos que sí. Digo, porque también después empezás, pero controlo los opioides o controlo otras drogas también. Entonces, bueno, por algo hay que empezar. Hay problemas dentro de los hospitales, ya lo sabemos, lo hemos sabido por la prensa, que todavía es casi la peor manera de tomar conocimiento de esto, ¿no? Nosotros creo que como gremio médico tendríamos que trabajar con esto porque esto es grave. Una sobredosis de cualquier opioide mata. Es decir, hace un año, más o menos, murió un compañero en los vestuarios del hospital militar. Si yo no hubiera tenido una amiga internada que le estaban por hacer una cirugía y se paró todo, nunca me hubiera enterado. Porque no me enteré, solo me enteré por ella, que me dijo, Pau, un relajo acá. Entonces, no hablar creo que nos va a hacer peor de esto. Bueno, algo más a aportar el ómnibus, si no. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti no hay ustedes. ninguna pregunta con la gente, con todas las personas que están conectadas. Agradecer a todos los que vinieron y a todas las personas que están conectadas. Y bueno, y seguiremos con alguna actividad más. Muy bien, muchísimas gracias.